Yo quiero escuché el otro día un punto muy interesante que es con el tema del petróleo. Si hay un repunte en petróleo por algo que no tenemos visibilidad, ¿verdad? Lo que ha hecho el gobierno estadounidense ha sido reducir sus reservas estratégicas, ¿verdad? Eso fue lo que hizo el año pasado, suelta reservas y entonces al haber más oferta, claramente el precio tiende a la baja. Esa es la estrategia del libro de texto. Pero qué interesante, se han puesto a pensar que ahora está en niveles, si no me equivoco, que no han estado desde los 80s, Sí, la los últimos reserva 40 estratégica. años. Está bastante bajo el nivel. Entonces, si por alguna razón el petróleo sube y tienen que volver a usar eso, en mi opinión es el equivalente a que bancos centrales de economías emergentes tienen sus reservas en dólares, ¿no? Reservas en dólares para defender una devaluación del tipo de cambio. Sacan reservas en dólares, defienden la devaluación de su moneda y hacen que el tipo de cambio se fortalezca. Pero cuando las reservas de bancos centrales de países emergentes están bajas y hay presión cambiaria, el mercado empieza a oler sangre, ¿verdad? Pregúntenle a Soros con el Banco De de Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Y entonces, en mi opinión, las reservas de petróleo de Estados Unidos se comportan muy parecido a las reservas de los bancos centrales de países emergentes. Cuando empieza a llegar a un nivel muy bajo, yo creo que el efecto de que empiecen a seguir soltando va a neutralizarse y el mercado va a descontar eso y más bien puede tender arriba el precio del petróleo por eso. Porque además recuerden que nadie sabe cuánto realmente es el mínimo de reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, porque en la parte de abajo de esos donde tienen almacenado ese petróleo, esa parte está inservible, la del parte del piso, estoy seguro, con basura, con petróleo que no se puede utilizar, etcétera. Entonces, realmente no se puede llegar a cero. El cero está muy por encima del nivel cero, ¿no? Entonces, es algo que deberíamos tener en mente. De hecho, Dani, es que lo que yo he escuchado es que le toca reponer ahora a la administración de Biden, reponer reservas estratégicas porque se hace pillo alimentario, ¿no? No olvidemos que estamos en año electoral, Biden utilizó, pues como digo, estas reservas para deprimir un poco el barril, pero ahora se ha visto en un problema muy gordo, porque estamos ya en los últimos meses antes de las elecciones y lo que le toca es lo contrario, es reponer, es decir, tiene que comprar y luego no sacar a mercado. Esto, desde mi punto de vista, claro, es un factor, como bien comentas, alcista. No olvidemos que el mercado se mueve por expectativas y tiene que ir poniendo esto en precio. También tenemos esa guerra entre la OPEP y el Tesoro, básicamente. Es una guerra entre OPEP y Estados Unidos, con esos recortes de producción. Y además una oferta muy inelástica. Se ha invertido muy poco en los últimos lustros en nuevas exploraciones, nuevas explotaciones. Por lo tanto, estamos ante una oferta, desde mi punto de vista, rígida y escasa. Estados Unidos teniendo que reponer reservas que ya ha consumido en el pasado por esa inflación que hubo de cara a esas midterm y además esa guerra entre la OPEP y el Tesoro. El contexto del petróleo, a pesar de la recesión, que yo creo que ya se ha puesto más o menos en precio, desde mi punto de vista es bastante alcista a medio y largo plazo. Esto evidentemente es una opinión personal, pero estoy de acuerdo contigo en que hay que vigilarlo muy de cerca. El petróleo pesa muchísimo, ya lo sabéis, en los datos de IPC general. Pero os voy a comentar una cosa. ¿El petróleo está impulsando el precio por los recortes de la OPEP o porque hay demanda? Porque si tú lo comparas con el precio de la gasolina, apenas se ha movido. El precio de la gasolina está prácticamente plano. Entonces la cuestión, si bien es cierto es que a largo plazo pues no ha habido inversión en CAPEX en petróleo, en el corto plazo, yo veo que el precio del petróleo está impulsando ahora mismo, incluso hoy ya no está subiendo, está medio parado ya el precio, Sí. está más impulsado por los recortes de la OPEP. Y los recortes de la OPEP lo está haciendo porque está viendo que la economía no está tirando. Si no, la OPEP no estaría haciendo recortes. Entonces, yo sé que vosotros estáis hablando del efecto base, pero fijaos, el IPC realmente no refleja todos los precios tampoco. Es una, digamos, una canasta de diferentes bienes y servicios y no todos ponderan igual. Si vamos a coger el IPP en muchos países está ya en deflación, está en negativo. Y no estoy hablando de largo plazo, yo estoy hablando ahora mismo en el corto plazo. Entonces, si tú miras ciertos datos, estás viendo ciertos datos,
si bien es cierto que el ajuste por efecto base puede tener su fuerza, estás viendo, no sé, creo que se cayó Alejandro, estás viendo que realmente la demanda se está enfriando. Incluso las exportaciones de China se han enfriado, han caído, están en negativo. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé, ahora mismo no puedo hacer una valoración de aquí a unos meses si vamos a tener una aceleración o no. Si cogemos los datos de IPP y de demanda, pues estamos viendo que se está enfriando. Y fijaos, otro aspecto importante que yo creo que no se ha nombrado, el tema de los inventarios. Inventarios con ratio de inventarios con respecto a las ventas. Que si no se consigue reducir los inventarios, eso puede tener otro empuje deflacionista en los precios. Y claro, yo me gusta un poquito, y no sé si estaréis de acuerdo, diferenciar de inflación de precios, porque el IPC realmente mide los precios. Lo que nos está midiendo es los precios. También hay que ver si el consumo de los estadounidenses, bueno, y de la población en general, está aumentando, también se está reduciendo, con lo cual sí podría haber un ajuste por efecto base, pero también podría haber, digamos, empujar los precios más al alza, pero también podría haber un ajuste a la baja de los precios por todas estas cosas que estoy comentando. Y para terminar, ya os dejo a vosotros, y si quieres ya lanzas tú. Ahí hay una pregunta, si quieres, antes de que lances tu preguntas, o si queréis acabar de comentar esto. Hay una pregunta ahí de colateral, si quieres la respondemos, Daniel, después. Y para terminar, la cuestión, los efectos de la subida de tipo que están atrasados. La cuestión es saber cómo están es decir, cuánto tienen que refinanciar, cuál es el momento que tienen que refinanciar deuda, sobre todo empresas, digamos, zombies, las que están muy ultra apalancadas. Porque, bueno, el otro día estuve viendo lo que comentaba Michael Green, y Michael Green comentaba que en cuanto tengan que refinanciar con los tipos de interés a los tipos de interés que tenemos actualmente, él comentó que a tipos cero, el 85% aproximadamente de las empresas zombies él le llaman empresas de alto rendimiento, eran rentables. Pero si tiene que producirse ese reajuste por refinanciación con tipos de interés más altos, pues solo el 7% sería rentables. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos la bomba de relojería que puede hacer saltar por los aires el tema de la economía y en el aspecto crediticio. Sí, bueno, dos cosillas con respecto a esto. Comentabas que China sí ha reducido mucho exportaciones, creo que un 13%, ¿no? A Estados Unidos o algo así. Sí. No, en general interanual. Porque caen, es decir, suben a Rusia y a ciertos países de Asia, suben las exportaciones, pero al resto del mundo se desploman. Caen con Occidente sobre todo, sí. Pero sin embargo vi que habían aumentado las importaciones de petróleo. Esto lo comenta mucho Luke Gromen, que parece que ya están cambiando de modelo económico, ¿no? Ha sido la fábrica del mundo, un modelo muy exportador, y poco a poco están fomentando la demanda interna. Evidentemente es a muy largo plazo, pero parece que está en ese proceso, así que habría que también tenerlo en cuenta. Y lo que comentas de los tipos, que es raro, porque a mí también me ha chocado, ¿no? Que de momento esta subida tan agresiva que hemos visto del 0 al 5%, pues haya impactado tan poco en la economía, ¿no? Ha impactado, pero de momento tampoco. Y es porque hay que entender que el sector privado está mucho menos endeudado que, por ejemplo, la crisis de 2008. Ha habido desapalancamiento del sector privado muy, muy fuerte, y por eso puede ser que lo estén sobrepasando un poquito mejor. Es verdad que igual aún no hemos visto todos los efectos y que pueden llegar segundo semestre 2024, pero quizás sea eso, que vemos un sector privado mucho más saneado que en otros ciclos, y la deuda se concentra mucho más en el sector público, y por eso podemos ver, se puede esquivar un poco esa recesión. No olvidemos que a veces pecamos de soberbia, yo el primero, pero a la hora de dar consejos a banqueros centrales, que siempre son reactivos, pero de momento Powell, y las cosas a día de hoy son así, que sabemos que tiene un triple mandato, ha conseguido más o menos la estabilidad de divisas, estamos ahora con inflación del 3%, pleno empleo, se mantiene un empleo muy, muy fuerte a día de hoy, y mercados bursátiles bastante estabilizados, con cierta euforia, diría yo, ¿no? Así que ese tipo de mandato que tiene la Reserva Federal
de momento, la vida es muy larga y quizás llegue el palo, yo lo espero, pero a día de hoy lo está cumpliendo con nota. Desgravarse muy fuera, pero cuidado, estar en la posición de un banquero central, tomar decisiones. Yo creo que a día de hoy esto he cambiado de opinión, aprobado que le tengo que dar al bono de Powell. Sí, José, yo creo que le diste al clavo. En Estados Unidos hay dos sectores que pueden tener la deuda, el sector privado y el sector público. El gobierno es poco sensible a tasas, a tipos de interés, ¿verdad? Por no decir no sensible. Gobiernos desarrollados, porque siempre recibo mensajes privados diciendo, no, los mercados desarrollados son diferentes a los emergentes. Sí, sí. Entonces, gobiernos, economías desarrolladas son poco sensibles a los tipos porque simplemente emiten a nivel que haya y bueno, se incrementa el déficit, se la vi, ¿no? Pero el sector privado, corporaciones, hogares, no pueden imprimir dinero. Entonces son muy sensibles a los tipos de interés. ¿Qué sucede? Que si estás endeudado a largo plazo y a tasa fija, te pasaste por debajo de la ola, no te revolcó, ¿no? Pero si tenés que refinanciar deuda en el corto plazo a mayores tipos de interés, ahí hay un golpe sobre la liquidez del sistema, ¿no? Eso golpea muchísimo. Entonces los hogares con respecto a los ingresos que tienen, si ven ese ratio, están en niveles bastante bajos. Entonces todo esto confirma lo que acabas de decir. La gran mayoría de deuda a partir del 2008 fue trasladada al gobierno y ellos son menos sensibles a las tasas y por eso es que yo creo que no hemos visto ese golpe en la economía que tantos decimos que va a suceder, que va a suceder, solo que hay que darle tiempo a que la deuda juegue su papel. Y otra cuestión, Daniel, Alejandro y José, el tema de hipotecas. No estamos en el mismo, no estamos directamente en la misma situación en el tema de hipotecas como en 2008, porque son a 30 años a tasa fija y tienen garantía del gobierno, es decir, prácticamente sería como un bono del Tesoro de Estados Unidos, sí. Prácticamente. Entonces, por eso está chocando mucho que veamos que incluso que la subida de tipos no esté afectando tanto en tema crediticio, pero claro, si todas estas como dice Daniel, todas estas corporativas de alto riesgo o de alto rendimiento tienen que refinanciar, como dice Daniel, a corto plazo, cuando pase eso sí que vamos a tener un problema serio y ahí es donde puede venir el impacto crediticio del que todo el mundo pues te dice mira que la economía, tú estás diciendo yo veo problemas en la economía, te están diciendo sobre las bolsas. Claro, es que las bolsas hace tiempo que están desconectadas de lo que es la economía real y ese yo creo que es el problema y es el que está llevando a muchas confusiones a la gente a pensarse que aquí no pasa nada. Pero evidentemente, como dice Daniel, mientras no tengan que refinanciar deuda a corto plazo, no pasa nada. En el momento que tengan que refinanciarlo, esto va a ser un tsunami. Sí. Dale, Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que todavía o lo que está salvando también a los mercados es que el crecimiento está aguantando. No hemos tenido, el crecimiento del primer trimestre ha sido del 1,8%, en el segundo sí que es cierto que va a bajar algunas décimas, en el tercero es probable que vuelva otra vez a mantenerse respecto al segundo, incluso acelerar alguna décima. Se sigue retrasando, se sigue salvando el match ball, pero es solo cuestión de tiempo. Lo que ha comentado Daniel es una verdad impepinable. Yo me fijo mucho en la curva de tipos y que es para mí uno de los mejores indicadores macro que existen. Y hace un rato que la he mirado, está en menos casi 90 puntos básicos, ¿no? Eso es la clave de todo. No ha habido un ciclo alcista nuevo, un nuevo ciclo económico que haya surgido con esas... Me refería a la curva de 10 años y 2 años, que no haya surgido después de que se limpie y se descuente la recesión. Entonces, bueno, me llama mucho la atención porque yo siempre pienso en el ciclo económico completo, ¿no? Yo dibujo la curva sinusoidal del ciclo y estamos, digamos, muy cerca del centro de la caída. Mucha gente piensa que un pequeño rebote intermedio es el inicio de un nuevo ciclo
creo que queda lo peor, ¿no? Y lo que hemos hablado antes de los bancos centrales es que el shock cuando se refinancie esa deuda que decía Daniel va a ser gordo. Va a ser gordo y creo que no se va a arreglar bajando los tipos de interés rápidamente. Va a necesitar tiempo. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.